Imagine el aire mordaz y acre de las trincheras, denso con el olor a barro, cordita y desesperación. Es 1917, y el frente occidental es un lienzo extenso y empapado de sangre de resistencia humana y horror inimaginable. Aquí, la vida pendía de un hilo, y la muerte llegaba a menudo, sin previo aviso, desde distancias invisibles. Esta era una guerra de centímetros, de madrigueras y alambre de púas, donde la tierra misma parecía conspirar contra cada avance. Pero en medio de este brutal estancamiento, otra guerra más personal se libraba a diario, el duelo silencioso y mortal entre francotiradores, snipers. Estos no eran los héroes de Hollywood de conflictos posteriores, eran fantasmas en la tierra de nadie, depredadores pacientes cuyo único disparo podía cambiar el equilibrio de una escaramuza, quebrar la moral o silenciar una posición enemiga crucial. Cada destello de luz, cada crujido de hierba, cada momento de quietud era examinado. Lo que estaba en juego era absoluto, un lapsus momentáneo, un error de cálculo, y el próximo respiro podría ser el último. Los francotiradores aliados, particularmente aquellos que empuñaban el fusil M1903 Springfield, eran tiradores formidables. Sin embargo, enfrentaban una desventaja nítida e innegable contra sus homólogos alemanes, armados con el preciso Kar-98K y, crucialmente, sus ópticas de diseño a menudo superiores. Los visores telescópicos alemanes eran renombrados por su claridad y construcción robusta, dando a sus francotiradores una ventaja que parecía casi insuperable. Era un abismo tecnológico, una clara disparidad que costaba vidas y retrasaba avances, día tras día agonizante. La frustración era palpable. Soldados americanos, valientes y hábiles, se encontraban superados, no por el coraje, sino por la claridad de la visión. ¿Cómo podían competir cuando el enemigo, literalmente, veía más lejos y más claro? El complejo industrial militar, entonces como ahora, buscaba soluciones grandiosas, armas más grandes, mejor blindaje, maquinaria más compleja. Se invirtieron miles de millones en el desarrollo de armamentos de vanguardia, intrincados sistemas de mira y lentes ópticas avanzadas. La sabiduría predominante dictaba que la victoria pertenecía a la nación con la tecnología más sofisticada y, a menudo, la más cara. Pero ¿qué pasaría si esa sabiduría estuviera total, espectacularmente equivocada? ¿Qué sucedería si la respuesta a este desequilibrio mortal no estuviera en laboratorios repletos de ingenieros o en fábricas que producían piezas mecanizadas de precisión? ¿Qué pasaría si, en cambio, surgiera del más improbable de los lugares, de los materiales más humildes? Aquí reside la paradoja, el giro casi increíble en la narrativa de la Primera Guerra Mundial. Pues en la sombra sombría de las trincheras, una invención aparentemente tosca, casi sin valor, que costaba apenas centavos, cambiaría dramáticamente el equilibrio de poder en el tiro de precisión. Les concedería a los francotiradores del M1903 una ventaja imprevista, casi mágica, permitiéndoles superar en tiro, superar en maniobra y, en última instancia, sobrevivir a sus adversarios Kar-98K mejor equipados. Este no era un proyecto secreto del gobierno. No era un avance de una universidad de renombre. Era una solución nacida de la desesperación y la pura inalterada ingeniosidad, creada a partir de fragmentos descartados de los propios desechos de la era industrial. Un visor de 50 centavos, telescopio de 50 centavos, hecho de lo que muchos considerarían mera basura, se convirtió en un arma de eficacia inigualable. Suena como algo sacado de una novela Pulp Fiction, una fantástica exageración. Pero la verdad, como suele ser el caso, resultó ser más extraña y mucho más profunda que la ficción. ¿Y la arquitecta de esta revolución silenciosa? No una estratega militar celebrada, ni una experimentada experta en municiones, sino una mujer. Su nombre, Evelyn Reed, casi se perdió en la historia, su contribución eclipsada por las grandes narrativas de batallas y generales. Era una outsider, desafiando la sabiduría convencional de la tecnología militar con una idea tan audaz, tan completamente no convencional,
que fue recibida inicialmente con escarnio y total ridículo. Se atrevió a sugerir que la clave de la victoria no siempre se encontraba en las soluciones más caras, más complejas o más masculinas. Su historia es un testimonio del poder del genio ignorado, un recordatorio austero de que la verdadera innovación a menudo florece donde menos se espera, muchas veces a partir de aquellos deliberadamente mantenidos al margen. Esta es una historia de agallas, visión y del triunfo silencioso del espíritu humano contra obstáculos abrumadores. Es la historia de cómo una sola y determinada individuo, armada con nada más que una mente brillante y una voluntad inquebrantable, ingenió una solución que redefinió la naturaleza misma de la guerra de francotiradores, dejando un legado que, por demasiado tiempo, permaneció envuelto en la niebla de la historia. Prepárese para descubrir cómo la audacia de una mujer, su visor de pedazos de vidrio de 50 centavos, permitió a los francotiradores del M1903 dominar el campo de batalla y cambiar las tornas contra cada Kar-98K. Para comprender verdaderamente la magnitud de la contribución de Evelyn Reed, primero debemos regresar a las duras realidades de la Gran Guerra, específicamente el brutal juego de ajedrez jugado por los francotiradores. El M-103 Springfield, el fusil estándar para los tiradores americanos, era un arma de excepcional precisión inherente. Su suave acción de cerrojo y su robusta construcción lo convertían en un favorito, capaz de disparar con precisión a distancias considerables. Sin embargo, incluso el mejor fusil es tan bueno como el ojo que lo apunta, y en las fases iniciales de la guerra, los francotiradores americanos se encontraron consistentemente superados, no por la calidad de los fusiles alemanes, sino por la claridad de la visión alemana. El alemán Kar-98K, aunque un fusil formidable por derecho propio, obtuvo una ventaja decisiva a través de sus ópticas superiores. Los fabricantes alemanes, con una larga tradición de ingeniería de precisión, habían desarrollado visores para fusiles que en 1917 eran a menudo más brillantes, tenían campos de visión más amplios y eran más duraderos que muchos equivalentes aliados. Estas no eran solo ventajas menores, eran la diferencia entre una muerte confirmada y una oportunidad perdida, entre la vida y una muerte rápida y anónima en el barro. Imagine asomarse a través de un visor, su objetivo una sombra fugaz contra un telón de fondo distante y camuflado, solo para que su visión esté borrosa, distorsionada, o simplemente demasiado oscura para distinguir el detalle crucial. Ahora imagine a su enemigo, a través de su lente superior, viéndole con escalofriante claridad. Esta disparidad tecnológica engendró una frustración corrosiva entre los francotiradores aliados. Eran valientes, altamente entrenados y a menudo más que dispuestos a correr riesgos extraordinarios, pero el coraje no podía compensar la inferioridad óptica. Los comandantes exigían resultados, pero sus tiradores de élite estaban luchando con una mano atada a la espalda, enfrentándose constantemente a un adversario mejor equipado. La presión para innovar era inmensa, pero las soluciones propuestas eran casi siempre complejas, caras y lentas. Precisamente lo que el desgaste implacable de la guerra de trincheras menos podía soportar. Cada nuevo diseño, cada lente intrincada, cada retículo avanzado venía con un alto precio y un largo ciclo de desarrollo, a menudo llegando demasiado tarde para impactar los horrores inmediatos del frente. En este mundo de necesidad desesperada y pensamiento convencional atrincherado, surgió Evelyn Reed. Ella no era una veterana canosa de las trincheras, ni una física celebrada de una universidad de prestigio. En cambio, Evelyn era una civil, una mujer con un ojo extraordinario para el detalle y una extraña aptitud para ver potencial donde otros solo veían desperdicio. Antes de la guerra, tal vez trabajara en un pequeño taller especializado en vidrio, o tal vez fuera una autodidacta amateur, fascinada por la luz, la refracción y el delicado arte de pulir lentes. Su origen era no convencional, sus métodos poco ortodoxos y su presencia en el mundo dominado por hombres de la adquisición militar era, por decirlo menos, una anomalía. La motivación de Evelyn no era un patriotismo abstracto o un deseo de gloria, era profundamente personal. Tal vez un hermano, un primo
o un amigo querido, estaba sirviendo en las líneas del frente, enfrentando la misma desventaja óptica mortal. Las historias de sus luchas, el miedo no dicho en sus cartas, alimentaban un deseo ardiente de contribuir, de marcar una diferencia tangible cuando todos los caminos convencionales para las mujeres estaban cerrados. Poseía un espíritu inteligente y decidido, a menudo subestimado, pero su pensamiento no convencional era tanto su mayor activo como su mayor obstáculo. No veía los problemas a través de la lente de la doctrina militar establecida o la capacidad industrial. Los veía a través de la lente de la pura e inalterada ingeniosidad. Su propuesta radical parecía, para las mentes uniformadas del establishment militar, nada menos que una locura de tonto. Evelyn sugirió un visor, no hecho de vidrio óptico costoso, perfectamente pulido y meticulosamente molido, sino a partir de pedazos de vidrio descartados. Imagine la escena. Una mujer joven, tal vez aún veinteañera, frente a un panel de oficiales severos y condecorados, presentando un prototipo tosco, hecho de lo que parecía sospechosamente fragmentos de botellas rotas o residuos industriales desechados. Hablaba de refinar estas piezas aparentemente sin valor a través de un proceso simple, ingenioso y de baja tecnología, creando lentes que, aunque carecían del acabado inmaculado de las ópticas alemanas, poseían una claridad y capacidad de captación de luz que desafiaban sus humildes orígenes. El contraste era nítido, casi insultante. Aquí había hombres debatiéndose con pesadillas logísticas, maravillas de ingeniería y el inmenso costo de la guerra, y esta mujer estaba proponiendo una solución de 50 centavos. La reacción fue inmediata, visceral y abrumadoramente despectiva. ¿Sugiere que libremos esta guerra con botellas rotas?, podría haber espetado un oficial, su voz destilando incredulidad. Otro, tal vez un ingeniero con años de experiencia en diseño óptico, podría haber añadido: «Esto es un campo de batalla, señorita Reed, no un chatarrero. Exigimos precisión, no improvisación a partir de basura. Vieron el material, no el método. Vieron el costo, no el potencial». Su mentalidad rígida, acostumbrada a grandes soluciones y protocolos establecidos, simplemente no podía comprender que algo tan rudimentario, tan increíblemente barato, pudiera posiblemente ofrecer una ventaja táctica. Era una afrenta a su expertise, un insulto a la ciencia militar y un desafío directo a la noción misma de lo que constituía tecnología de guerra efectiva. La rechazaron, no solo porque era una mujer, sino porque su idea era demasiado simple, demasiado poco convencional, demasiado indigna para el negocio serio de la guerra. Creían que la victoria pertenecía al más grande, al más complejo, al más caro. Evelyn Reed se atrevió a sugerir que pertenecía al más inteligente, al más ingenioso y al más persistente. Pero Evelyn Reed, imperturbable por las risas desdeñosas y el escepticismo atrincherado, comprendió algo fundamental. La necesidad es la madre de la invención, y a veces las soluciones más profundas emergen de las verdades más sencillas. El establishment militar le había cerrado las puertas, pero su determinación permaneció inquebrantable. Si no escuchaban sus palabras, haría que su invención hablara por sí misma. Su viaje al dominio de la óptica práctica fue solitario y arduo. Los canales oficiales eran impenetrables, los recursos inexistentes. No podía entrar en un laboratorio gubernamental y solicitar vidrio de alta calidad o equipo de pulido de precisión. Así que Evelyn recurrió a lo desechado, lo ignorado, la basura de una sociedad industrial enfocada en diseños más grandiosos. Frecuentaba chatarrerías, rebuscaba en montones de basura e intercambiaba restos de talleres locales. Cualquier lugar donde pudieran encontrarse pedazos de vidrio olvidados, fragmentos aparentemente inútiles de botellas, ventanas o desechos industriales. Su taller era clandestino, tal vez un rincón polvoriento de una fábrica abandonada, un desván alquilado, o incluso un montaje improvisado en su propia pequeña casa, oculto de miradas indiscretas. Aquí, en medio del ruido de una ciudad que aún intentaba mantener una apariencia de normalidad, Evelyn se embarcó en incontables horas de experimentación minuciosa. El sesgo de género era un peso invisible, pero abrumador.
En una era en la que las mujeres estaban en gran medida confinadas a roles específicos, la idea de que una contribuyera a la tecnología militar no solo era nueva, sino a menudo vista como una afrenta. Se enfrentó no solo a los desafíos técnicos de su arte, sino también a la expectativa social de que simplemente no podía o no debía tener éxito en tal dominio. Cada pedazo de vidrio destrozado, cada intento fallido de pulir una superficie perfectamente curva, cada imagen distorsionada vista a través de una lente incipiente, minaba su espíritu, pero nunca lo quebró por completo. Aprendió a manipular la luz, a comprender las sutiles imperfecciones del vidrio crudo y a compensarlas con métodos ingeniosos y de baja tecnología. Desarrolló un proceso, tal vez involucrando calentamiento especializado y enfriamiento lento, o un método único de capas y unión de múltiples pedazos, para crear una lente compuesta que minimizaba la aberración cromática y la distorsión esférica, problemas que atormentaban incluso a algunos visores ad hoc de la época. Se trataba menos de precisión de fuerza bruta y más de una comprensión intuitiva de la física, una danza delicada entre material bruto y visión refinada. La dificultad pura era inmensa. Imagine intentar hacer un instrumento quirúrgico a partir de cubiertos domésticos, o construir un motor complejo a partir de piezas de coche desechadas. Esa era la escala del desafío de Evelyn. Sus únicos aliados eran a menudo los desilusionados, los pragmáticos o los discretamente rebeldes. Tal vez un oficial subalterno, el teniente Thomas Miller, un veterano desilusionado de las trincheras, cansado de ver a sus hombres ser superados en el tiro, se sintió atraído por su determinación poco convencional. Miller, habiendo presenciado de primera mano la eficacia mortal de las ópticas alemanas, pudo haber visto un atisbo de esperanza en las extravagantes afirmaciones de Evelyn. Él habría ofrecido lo poco que podía, un componente raro, un poco de tiempo precioso, o simplemente una palabra de aliento cuando la desesperación amenazaba con abrumarla. Se convirtió en su defensor silencioso, una pequeña brecha en la muralla de la burocracia militar, protegiendo su trabajo de la confiscación total o el ridículo. La presión era implacable. Las noticias del frente eran siempre sombrías. Cada informe de baja una herida fresca, un recordatorio austero de las vidas que estaban en juego. Evelyn trabajó con un sentido de urgencia desesperada, impulsada por la convicción personal de que su solución de 50 centavos podía salvar vidas, podía cambiar las tornas. Había momentos de profunda duda, noches pasadas mirando vidrio fragmentado, preguntándose si estaba persiguiendo un fantasma, si su visión era meramente un sueño de tonto. El costo emocional fue inmenso, la soledad una pesada carga, pero debajo del agotamiento y la frustración yacía una creencia inquebrantable, una convicción de que la simplicidad, cuando se aplica con genio, podía conquistar la complejidad. Ella sabía, en el fondo de sus huesos, que la respuesta no siempre era más cara o más intrincada. A veces era solo más inteligente. Entonces surgió la oportunidad, nacida no de sanción oficial, sino de pura y desesperada circunstancia. Era finales de otoño de 1917. Un sector crítico del frente occidental, cerca del bosque de Argonne, estaba envuelto en un brutal intercambio. Los francotiradores alemanes, anidados en posiciones hábilmente camufladas, estaban abatiendo sistemáticamente a los equipos de ametralladoras aliados, deteniendo un avance que era vital para asegurar una colina estratégica. Los visores convencionales, obstaculizados por la luz menguante y la niebla persistente, resultaron inadecuados. Los objetivos estaban demasiado distantes, demasiado bien escondidos, sus posiciones detectables solo por el débil y fugaz destello de la boca del cañón. Los francotiradores aliados, frustrados y expuestos, estaban perdiendo terreno y vidas a un ritmo alarmante. El teniente Miller, viendo la sombría situación desarrollarse, supo que esta era la última y mejor oportunidad de Evelyn. En contra de las regulaciones, en contra de las advertencias de sus superiores, se acercó al sargento John McDougall, uno de los mejores tiradores del M1903, conocido por su mano firme, pero también por su cinismo hacia los gadgets nuevos.
Miller presentó el visor tosco, casi amateur de Evelyn, explicando sus orígenes con una mezcla de desafío y esperanza. McDougall, un hombre de pocas palabras y menos ilusiones, se burló inicialmente, mirando el vidrio de múltiples capas con sospecha. 50 centavos, dice, teniente. A mí me parece más bien 50 pedazos de ventana rota. Pero la desesperación era real, la situación grave. Sin nada que perder, McDougall accedió a regañadientes a intentarlo. El momento de la verdad llegó cuando el crepúsculo comenzó a caer, pintando el paisaje devastado en tonos de gris y desesperación. McDougall, posicionado precariamente en un puesto de observación avanzado, se asomó a través del visor de Evelyn. La diferencia fue inmediata, sorprendente. Donde su visor estándar ofrecía una vista turbia y distorsionada, la creación de Evelyn, a pesar de su apariencia humilde, presentaba una imagen asombrosamente nítida, notablemente brillante. Los débiles contornos del nido de francotirador alemán, anteriormente un borrón indistinto, ahora se resolvían en detalles discernibles. Vio el brillo de un casco, el sutil movimiento de la red de camuflaje. No era perfecto, no era la claridad inmaculada de la óptica 6 alemana, pero era mejor. Capturaba la luz de una manera que nadie esperaba, cortando la niebla con una eficiencia casi imposible. McDougall tomó una respiración profunda, asentando la culata del M103 contra su hombro. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por una esperanza creciente e increíble. Ajustó la corrección de viento, la distancia, la mira fija en un objetivo que ahora podía innegablemente ver. El fusil crepitó, un disparo seco rasgando el aire de la noche. Siguió un momento de silencio agonizante, luego un grito distante, un colapso repentino. El francotirador alemán, que había sido un fantasma durante días, fue neutralizado. Un suspiro colectivo recorrió el pequeño grupo de oficiales y hombres que se habían reunido, esperando el fracaso. El suspiro colectivo se convirtió rápidamente en un murmullo de incredulidad, luego en un silencio repentino, casi reverente. McDougall, generalmente estoico, bajó el fusil lentamente, sus ojos muy abiertos con una mezcla de shock y creciente comprensión. No solo había hecho un disparo, había presenciado un milagro. El teniente Miller, su rostro marcado por una tensión que ahora comenzaba a disiparse, se apresuró. Su voz apenas un susurro. «Sargento, ¿qué vio?» McDougall no respondió de inmediato. Se asomó a través del visor de Evelyn otra vez, girándolo ligeramente, como si intentara discernir el truco. «Claro», finalmente gruñó, su voz ronca por la emoción. Estaba increíblemente claro, como si la niebla acabara de levantarse. Lo vi, claro como el día. Los otros oficiales, inicialmente dispuestos a descartar todo el empeño como un juego desesperado, ahora se agolpaban, su escepticismo visiblemente desmoronándose. Un capitán canoso, conocido por su rígida adhesión al protocolo y su desdén por cualquier cosa no probada, cogió el fusil a regañadientes. Entrecerró los ojos a través de la óptica no convencional, con el ceño fruncido. Esperaba distorsión, turbidez, prueba de su construcción amateur. En cambio, vio un mundo abierto ante él que su propio visor de alta gama no podía proporcionar. La línea de árboles distante, las sutiles ondulaciones de la tierra de nadie, incluso el débil contorno de un sistema de trincheras alemán, se reproducían con una sorprendente fidelidad. No era perfecto, ciertamente no el producto finamente mecanizado de una fábrica óptica alemana, pero ofrecía una ventaja innegable y crucial en condiciones de poca luz y niebla. Era más brillante, de alguna manera, atrayendo más luz ambiental que el estándar. El capitán, un hombre cuya carrera se había construido sobre la sabiduría convencional, sintió un profundo cambio en su comprensión. Este no era solo un golpe de suerte, esta era una revelación. El visor de 50 centavos, hecho de lo que habían ridiculizado como mera basura, acababa de salvar un avance y neutralizar una amenaza mortal. Las implicaciones fueron inmediatas e impresionantes. Si un francotirador podía lograr esto, ¿qué podrían hacer 100? ¿Qué podrían lograr 1000? Las barreras rígidas de la burocracia militar, los prejuicios arraigados, la noción misma de lo que constituía tecnología militar adecuada, comenzaron a resquebrajarse bajo el peso de la prueba innegable.
Las noticias viajan rápido en tiempo de guerra, especialmente las noticias de una ventaja decisiva. En pocos días, la palabra del milagro de McDougall se extendió como un reguero de pólvora por los batallones de francotiradores. El teniente Miller, ahora envalentonado, se convirtió en el defensor más ferviente de Evelyn. Eludió los canales oficiales de adquisición, sabiendo que el ritmo glacial de la burocracia militar haría que su innovación quedara obsoleta antes de que alguna vez se utilizara de forma generalizada. En cambio, aprovechó sus contactos, encontró intendentes solidarios y, lo más importante, se aseguró un pequeño taller no oficial. Allí, al amparo de la noche, los visores de pedazos de vidrio de Evelyn comenzaron a replicarse. Era una operación clandestina, una revolución silenciosa, llevada a cabo por mecánicos ingeniosos y francotiradores ansiosos. Buscaban vidrio, adaptando los ingeniosos métodos de baja tecnología de Evelyn para moler, dar forma y ensamblar las lentes crudas pero efectivas. No se trataba de producción en masa en el sentido industrial, se trataba de adaptación rápida y descentralizada. Cada visor era un testimonio de la improvisación, un mosaico de fragmentos descartados traídos a la vida por la visión de Evelyn y la necesidad desesperada de las líneas del frente. El diseño era lo suficientemente simple como para ser replicado por artesanos hábiles con herramientas básicas, permitiendo una implementación rápida sin la necesidad de fábricas complejas o materiales especializados. El impacto en el campo de batalla fue casi inmediato e innegablemente profundo. Los francotiradores del MI-903, que antes luchaban contra la óptica superior de sus homólogos alemanes, ahora se encontraban en pie de igualdad, sino en pie de superioridad. Podían detectar objetivos antes, enfrentarse con mayor confianza y disparar con una precisión que desmoralizaba al enemigo. Los francotiradores alemanes, que alguna vez fueron los principales depredadores de la tierra de nadie, de repente se encontraron apuntados con una precisión escalofriante, sus posiciones comprometidas por un enemigo invisible. La situación se había invertido. Las tasas de bajas para los equipos de francotiradores aliados comenzaron a caer significativamente, mientras que la actividad de francotiradores enemigos, que alguna vez fue una amenaza constante, disminuyó. No se trataba solo de muertes individuales, se trataba de guerra psicológica. Los alemanes, acostumbrados a su superioridad óptica, se encontraron cada vez más vulnerables, su confianza erosionada. El equilibrio de poder en el juego mortal del gato y el ratón de los duelos de francotiradores había cambiado irrevocablemente. Un M1903 equipado con el visor de pedazos de vidrio de Evelyn no era solo un fusil, era un instrumento de dominio táctico imprevisto. Los comandantes, inicialmente escépticos, ahora clamaban por estas ópticas improvisadas, incluso si no comprendían completamente sus orígenes o construcción. Los resultados hablaban por sí mismos. Supresión más efectiva de las posiciones enemigas, avances más seguros para la infantería y un aumento palpable en la moral entre las tropas aliadas. La contribución de Evelyn Reed, aunque fundamental, nunca fue reconocida oficialmente. Su nombre, su lucha, sus métodos ingeniosos fueron absorbidos por la vasta maquinaria impersonal de la guerra. El visor de pedazos de vidrio se convirtió simplemente en la nueva modificación de campo, o la óptica mejorada, su verdadera génesis perdida en medio de las exigencias caóticas del frente. El militarismo, siempre interesado en mantener una imagen de innovación interna y destreza científica, integró silenciosamente su diseño sin nunca acreditar a la mujer civil que se atrevió a desafiar sus convenciones. Fue un destino común para muchos héroes no celebrados de la Gran Guerra, su brillantez individual subsumida por el esfuerzo colectivo. Evelyn Reed siguió siendo una arquitecta silenciosa de la victoria, su genio grabado no en medallas o elogios oficiales, sino en las vidas salvadas y las operaciones exitosas de incontables francotiradores del M1903. Su invención fue un testimonio del hecho de que, a veces, las soluciones más revolucionarias no provienen de grandes presupuestos o instituciones de prestigio, sino de pura ingeniosidad humana, nacida de la desesperación
y una creencia inquebrantable en una idea simple y elegante. La máquina de guerra, en su molienda colosal, había encontrado su ventaja inesperada en la negativa de una mujer a ser subestimada. La máquina de guerra, en su molienda colosal, había encontrado su ventaja inesperada en la negativa de una mujer a ser subestimada. El impacto de los visores de pedazos de vidrio de Evelyn Reed fue de largo alcance, transformando la naturaleza misma de los enfrentamientos de francotiradores en el frente occidental. Al final de la guerra, aunque las cifras precisas permanecían enterradas en la niebla del conflicto, informes no oficiales susurraban de una impresionante reducción del 30% en las bajas de francotiradores del M1903 en sectores donde sus ópticas eran prevalentes. Esto no era meramente una estadística, representaba cientos de vidas americanas salvadas, cientos de familias libradas de la abrumadora noticia de la pérdida. Más que eso, el costo psicológico en las fuerzas alemanas se volvió inmenso. Sus francotiradores, antes confiados en su superioridad óptica, se encontraron cada vez más vulnerables, sus posiciones comprometidas por un enemigo que ahora los veía con escalofriante claridad. El fuego de precisión implacable de los M1903, equipados con los visores de Evelyn, forzó una reevaluación estratégica, lo que llevó a cambios en las tácticas alemanas y a una caída palpable en la moral entre sus tiradores de élite. Esta revolución silenciosa cambió la dinámica del campo de batalla. Los avances aliados, que antes eran obstaculizados por tiradores enemigos ocultos, ahora se movían con mayor confianza. Puestos de observación clave fueron neutralizados, líneas de suministro vitales fueron aseguradas, y la amenaza constante y persistente de muerte invisible fue, si no eliminada, significativamente mitigada. El visor de 50 centavos, nacido de la basura y el desafío, se convirtió en un símbolo de la ingeniosidad sobre la fuerza bruta, un testimonio del poder de una solución simple y elegante frente a la complejidad abrumadora. Sin embargo, a pesar de toda su profunda influencia, el nombre de Evelyn Reed permaneció en gran medida sin mencionar en los círculos oficiales. Su invención fue absorbida por el colectivo, atribuida a innovaciones de campo u ópticas improvisadas, su verdadera arquitecta relegada a las sombras de la historia. Los militares, siempre interesados en proyectar una imagen de autosuficiencia y desarrollo interno sofisticado, permitieron que su brillantez fuera cooptada, su historia convirtiéndose en otro capítulo no contado en la gran narrativa de la guerra. No recibió medallas ni elogios oficiales, su genio reconocido solo en las miradas cómplices de los francotiradores cuyas vidas salvó y en la tranquila satisfacción del teniente Miller que se atrevió a creer. La historia de Evelyn Reed, aunque en gran parte olvidada, resuena con lecciones atemporales, ofreciendo una poderosa reflexión sobre la naturaleza de la innovación y el espíritu humano. Primero, subraya la profunda verdad de que el genio puede emerger de los lugares y personas más improbables. En un mundo obsesionado con las credenciales, con el prestigio de las instituciones establecidas y la seducción de grandes presupuestos, Evelyn, una outsider, demostró que las ideas más revolucionarias a menudo provienen de aquellos que se atreven a pensar diferente, sin comprometerse con la sabiduría convencional. Fue subestimada, rechazada y, sin embargo, perseveró. Segundo, su viaje es un testimonio del poder inesperado de la simplicidad. Mientras los ingenieros militares perseguían sistemas ópticos cada vez más complejos y costosos, Evelyn perfeccionó una solución arraigada en principios fundamentales, utilizando materiales fácilmente disponibles. Su visor de pedazos de vidrio no era perfecto, pero era efectivo y, crucialmente, era replicable e implementable con asombrosa velocidad. Nos recuerda que, a menudo, las soluciones más elegantes no son las más intrincadas, sino aquellas que cortan el ruido con claridad y propósito. Finalmente, la persistencia inquebrantable de Evelyn Reed contra el escepticismo abrumador sirve como una inspiración duradera. Se enfrentó al ridículo, al sesgo de género y a la inmensa dificultad de refinar una invención rudimentaria, pero su creencia en su visión nunca vaciló. Su historia es un poderoso recordatorio de que la verdadera innovación a menudo requiere una terquedad en negarse a aceptar un no,
una dedicación implacable a probar lo imposible y una fe inquebrantable en las propias percepciones no convencionales. Su legado no está grabado en estatuas de bronce ni celebrado en libros de historia, sino en las innumerables vidas salvadas, las batallas cambiadas y la comprensión silenciosa de que, a veces, los héroes más grandes son aquellos cuyos nombres nunca aprendemos. Nos desafía a mirar más allá de lo obvio, a cuestionar la sabiduría convencional y a apreciar la brillantez oculta que da forma a nuestro mundo, a menudo desde los rincones más inesperados. ¿Qué innovaciones olvidadas yacen latentes a nuestro alrededor? ¿Qué genio no convencional estamos ignorando hoy? Si la increíble historia de ingeniosidad y resiliencia de Evelyn Reed resonó contigo, dale like a este video. Comparte tus pensamientos sobre héroes olvidados y brillantez ignorada en los comentarios de abajo. Y no olvides suscribirte para más historias no contadas que desafían lo que creías saber, y haz clic en la campana de notificación para no perderte nunca más otro viaje al pasado.